¿Cómo están, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Seguramente estás viendo este video porque eres uno de los muchos que ya ha sufrido horas incontables de ejercicios o los estarás por sufrir, pero eso te encamina al conocimiento científico sobre la electrotecnia. ¿Sí? Que estudia los fenómenos que se producen dentro de los circuitos eléctricos. Y la base de todo eso, de las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, y demás, la base, lo primero que hay que saber es ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Lleva su nombre en honor a George Simon Ohm, físico y matemático alemán. Él descubrió que existía en un circuito eléctrico una estrecha relación entre tres magnitudes: la tensión o diferencia de potencial, que se lo llama vulgarmente voltaje, la intensidad o corriente eléctrica, intensidad de corriente, que vulgarmente se le llama amperaje. Recordemos que la tensión se medía en voltios y la intensidad en amperes. Y la resistencia, que se mide en ohmios. ¿Y por qué se relacionan entre sí? ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la tensión es directamente proporcional a la corriente y por ende la corriente a la tensión. Habíamos visto en el video sobre tensión que es la fuerza o el desnivel, la diferencia de potencial eléctrico que mueve los electrones a través de un conductor. Cuanto mayor será la tensión, mayor será la corriente. Por eso se dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión. Pero también analizamos una tercera magnitud, que es la resistencia. Y es la capacidad que tienen todos los materiales a oponerse al paso de la corriente eléctrica. Y esto es lo que descubrió este señor George Simon Ohm. Algo que para nosotros hoy ya es muy obvio. Por ejemplo, para nosotros ya es muy obvio que el valor de resistencia, la resistividad específica que tendrá la madera o la goma o el papel o algún otro aislante como el vidrio, ¿sí? El vidrio es un aislante. El vidrio es un semilíquido o semisólido, no se lo considera un sólido puro. Es un aislante, con algunas modificaciones se lo convierte en semiconductor, pero netamente es un aislante. Y estos materiales se oponen, tienen alta resistividad o una resistencia en valor alto y se oponen al paso de la corriente eléctrica. Por eso se los considera aislantes. Mientras que los metales, como habíamos visto en el video sobre resistencia, tienen una resistividad específica muy baja, ya que no existe el conductor ideal. Entonces se los considera conductores. Por ende, tienen una alta conductividad. Tienen una gran capacidad de conducir la corriente eléctrica. Pero eso que para nosotros ya es tan obvio, en ese entonces, cuando este señor lo descubrió, no lo era. Entonces él introduce el concepto de resistencia, que es lo que ya analizamos en otro video, que está aquí en mi canal. Entonces él descubre esta relación, dice, a mayor resistencia, ¿qué me va a producir? Un freno mayor en el consumo o en el pasaje de corriente, mejor dicho. O sea que la resistencia está del otro lado, en la vereda del frente. Es como si la resistencia fuera enemiga, por decirlo de alguna manera, de la tensión y de la corriente, que eran dos amigas que iban de la mano, se llevaban muy bien, una cooperaba con la otra y ahora aparece la resistencia como el malo de la película, a frenarlos. Obviamente, esto son magnitudes físicas, son magnitudes eléctricas, no son ni buenas ni malas, pero esto para que entendamos que la resistencia es inversamente proporcional a la tensión.
y a la corriente. Mientras que la corriente es directamente proporcional a la tensión, o la tensión es directamente proporcional a la intensidad de corriente, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir? Que mientras podemos postular que a mayor tensión, mayor corriente, también podemos postular que a mayor resistencia, menor corriente. O sea, cuanto más alto sea el valor de resistencia, más bajo será el valor de corriente. Mientras que cuanto más alto sea el valor de tensión, más alto va a ser el valor de corriente. Entonces ponemos a la corriente eléctrica en el centro. Vamos a poner a la corriente eléctrica en el centro y vamos a decir que mientras que la tensión ayuda a que crezca, la resistencia va a ayudar a que disminuya. Y esta relación es lo que descubrió George Simon Ohm. De allí que la ley de Ohm, o este enunciado científico, lleve su nombre. Nota al pie de página. ¿Saben cuál es la diferencia entre una ley, como las leyes de Newton, y una teoría, como la teoría atómica, teoría de la evolución, teoría de las cuerdas? Que las leyes son comprobables, se pueden medir, ya se han comprobado y fuera de discusión la comunidad científica las acepta totalmente. Por ejemplo, la ley de Ohm. Por ejemplo, las leyes de Newton, como la ley de gravedad, ya se han probado y es muy fácil o son muy fáciles de comprobar, de medir. En cambio, la teoría atómica, no se ha probado aún. ¿Por qué? Porque nadie ha visto un átomo, mucho menos un neutrón, electrón ni protón. No se puede. Nadie ha desarrollado un microscopio tan potente que pueda ver un átomo. Pero para la gran mayoría tiene sentido y se acepta como si fuera verdad. Sin embargo, se le pone el nombre de teoría. Por eso hay que aclarar, cuando se habla de teoría es algo que aún no se ha podido demostrar, aunque se enseñe como si fuera real, o como si fuera un hecho incuestionable. Muchos, si uno cuestiona la teoría de la evolución o la teoría atómica, se van a enojar y van a decir, ¿cómo cuestionas esto? Pero en realidad no está comprobado. Esto es solo una nota al margen. ¿Por qué aclaro esto? Porque si de aquí a 20 años se descubre que la materia no está compuesta por átomos, que los átomos son supuestamente la partícula elemental de la materia o de los materiales, y los átomos se agrupan en moléculas, las moléculas forman la materia, alguien no me va a decir, pero vos enseñaste que esto era así y ahora se descubrió que no era así. No, yo no enseñé eso. Yo dije que era una teoría. Aprendan a leer bien o presten atención a cómo escuchan. Entonces, por ende, los electrones que forman la corriente eléctrica hasta hoy son lo más aceptado. Bien, lo que sí es comprobable es la ley de Ohm, que muestra estas relaciones. En resumen, resumiendo, la ley de Ohm dice que la tensión, la diferencia potencial o vulgarmente llamado voltaje, es directamente proporcional a la corriente. A mayor tensión, mayor corriente. Mientras que la resistencia es una magnitud inversamente proporcional a la corriente. A mayor resistencia, menor corriente. Pero ¿qué pasa? Y el voltaje también. Cuando hablamos de caída de tensión, normalmente estamos hablando de que se produce por aumento de resistencia. O a veces de resistividad específica. ¿Por qué? Porque un cable conductor tiene una resistividad muy baja, pero la tiene. ¿Qué pasa si empezamos a sumar metros y metros y metros y metros de cable? Va a llegar, por ejemplo, desde una casa que está alimentada con 220 voltios de tensión eficaz por la empresa generadora y distribuidora de energía, a una habitación que está a 10 metros. ¿Pueden llegar los 220 voltios? Tal vez sí. Tal vez uno toma el tester, mide y tenemos efectivamente a los 10 metros
220 voltios. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener que llegar a 10 metros, llegamos con el mismo cable del mismo diámetro, también cable de cobre, el mismo material, a 100 metros? Bueno, recordemos que resistividad era la resistencia, pero en función de la longitud. A mayor longitud, mayor resistividad se va añadiendo y por ende se me va a producir una caída de tensión. Es como si yo al tener un cable más largo pusiera una resistencia, o ese cable va a generar mayor resistencia al paso de la corriente y por ende me va a producir también una caída de tensión. Capaz que no tengo 220 volts, sino que voy al final de estos 10 metros y tengo 180 o 200, no exageremos. Pero el punto ¿cuál es? Que también se habla de caída de tensión. ¿Por qué? Porque la resistencia también es inversamente proporcional a la tensión, no solo a la corriente. Bueno, esta es una forma de entender la ley de Ohm. Las fórmulas, yo ya las he puesto, acá hay una, ¿ven? Las fórmulas. Así que vamos a hablar rápidamente de las fórmulas. Si te interesa aprender un poquito de las fórmulas, mira este pedacito de video que sigue. Y tenemos las fórmulas de ley de Ohm. Para no hacerlo muy complicado, vamos a explicar cómo funciona esta pirámide, este triángulo de ley de Ohm. Porque lo que nos muestra es cómo se relacionan las tres magnitudes eléctricas entre sí. Si uno, por ejemplo, quiere despejar tensión, que se mide en voltios, nos queda intensidad por resistencia. Si uno quiere despejar intensidad de corriente, nos queda que la intensidad es tensión sobre resistencia. Y si uno quiere despejar resistencia, tapa allí resistencia y nos queda que es tensión sobre intensidad. Entonces ahí tenemos las fórmulas básicas para el despeje de la fórmula de la ley de Ohm. ¿Sí? En la imagen que estamos viendo acá se ve mejor, sino que quería mostrarle cómo uno puede copiar este triángulo, aprendérselo y luego con su dedo poder despejar, tapar la magnitud que quiere saber. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, bueno, para calcular la resistencia o calcular la tensión. Obviamente esto siempre nos va a dar valores ideales. La resistencia, la tensión o la intensidad pueden variar. En el próximo video vamos a ver la cuarta magnitud, potencia, y vamos a ver que la potencia se comporta de una forma diferente cuando hablamos entre corriente alterna y corriente continua. También la tensión. Nosotros decimos que en nuestro país hay un valor de tensión eficaz promedio que puede ser 110 voltios, 120 voltios, 220 voltios. O en el caso de la trifásica en nuestro país, 380 voltios. Pero este valor es promedio, no es perfecto. Hay caídas de tensiones, hay fallas en el suministro esporádicas o no tanto. Y bueno, esto me va a generar una caída de tensión. Y por otro lado también, cuando veamos potencia, vamos a ver que está la potencia real, la potencia reactiva, la potencia activa, aparente, etc. Vamos a ver, ir viendo el fenómeno que sucede con la corriente alterna en cuanto a potencia y qué es potencia. Muy bien, gracias por dar like a mis videos, suscribirse. Si eres de un país o de una zona que aún no he saludado, te pido por favor que me lo pongas en los comentarios para que pueda enviarte el saludo. Y en este video voy a mandar un saludo a la gente de Uruguay, que tienen grupos musicales muy buenos, de alta calidad, que todavía no recurren a los golpes bajos. ¿Qué quiero decir eso? Que mantienen la calidad, pero sin recurrir a artilugios que la mayoría de los comerciales ya han recurrido para ser comerciales justamente.
sino que quieren mantener la calidad en su música y en su letra. Ahí estoy poniendo un ejemplo, hay muchos. Así que un gran abrazo a toda la gente de Uruguay.